¿Qué les parece que vamos al siguiente tema y le voy a pedir al equipo que nos grabe? Estamos hablando de medios de comunicación y su terrible papel ante, pues vamos, la política, ante lo público en México. Yo le soy perfectamente honesto, lo hemos venido platicando durante toda la semana. El fin del periodismo, en estricto sentido, es informar, ¿no? Ese es el fin del periodismo, la definición. Un periodista es alguien que informa. Claro, tiene estas circunstancias adyacentes como buscar establecer sociedades más democráticas, infundir en el público el espíritu crítico, etcétera, 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 pero en estricto sentido es informar. Este miércoles, querida maestra, tuvimos en el quién es quién de las mentiras de la semana, tal vez la exhibida de mentiras más infame que ha existido hasta el momento en esta sección de la mañanera. No porque sea infame la forma en la que lo hicieron, sino lo ridículo que suenan esas mentiras que se han inventado en los medios de comunicación corporativos y que pues vemos como chacales ante una presa al hablar siempre de todo lo que huela a López Obrador. Cuando si comparamos la forma en la que se llevó el tratamiento de las notas en tiempos de Felipe Calderón, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, bueno, pues esos medios eran en lugar de chacales, eran verdaderos corderitos. Hoy, cuando Antonio Baranda de Reforma insiste en recriminarle a López Obrador la inseguridad en Guerrero, pues el presidente le vuelve a demostrar esta disminución de homicidios en comparación con años anteriores y dijo, bueno, pues ni modo que el Reforma haga su análisis de cómo durante el tiempo de Felipe Calderón se establece un narcoestado y que el señor García Luna esté preso por eso. Y esa es la realidad. No se habla de esto, no se analiza, no se pone, sino que se entrega por completo a la mentira. Y bueno, maestro, tú lo sabes perfectamente, vives ahí por el área de Satélite, en Naucalpan, me imagino, ¿no? La gente ahí sí le cree, ¿no? El Reforma, en los cruceros donde compran el Reforma, ustedes sí le creen, ¿no? Y a lo mejor se van con una muy buena imagen de un Felipe Calderón, ¿no? Sí, es terrible que efectivamente, y este es el temor que hemos expresado con mucha frecuencia, hay muchos millones, como ya lo ha dicho el presidente, y cada vez son más, de personas que les creen a los medios fantoches, porque si no, no lo harían, ¿no? Es decir, todas las fake news que producen los medios convencionales, que tienen el 80% de las audiencias entre televisión y Televisa, el 80% de las audiencias las acaparan solamente dos corporativos, que son el de Salinas Pliego y el de Emilio Azcárraga. Pues claro que están convenciendo a la gente, porque uno de los principales errores de la 4T, me parece a mí, querido Toño, ¿no?, ha sido pensar que la opinión de la gente, que la opinión electoral de la gente es totalmente fija. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque si bien hay un voto duro, digamos, de la gente consciente, de la gente que sabemos que están diciendo mentiras, de la gente sensible e informada y que vamos y buscamos y tenemos acceso a las redes y ya sabes, nadie nos va a convencer de que lo mejor que hemos hecho en la vida patria es la cuarta transformación. También es cierto que hay un gran sector de la población que, por ejemplo, te decían de esta zona, ¿no? Aquí hay 1 millón de habitantes, solamente en el municipio de Naucalpan, casi 1 millón de habitantes, y teníamos 4 diputados locales, 2 diputados federales y una presidencia municipal en manos de un partido que era Morena en el 2018, y regresó todo, excepto una diputación local, todo lo demás regresó al prianato. Yo no soy pesimista, yo soy una analista de la realidad, salgo a la calle, hablo con la gente, observo todo lo que está pasando, tengo una obsesión incluso por estar viendo los medios, hablando con la gente, comparando, preguntando, no creas que soy una investigadora, como tú sabes, yo estoy cursando un segundo doctorado en materia de medios de comunicación y políticas de comunicación, y bueno, pues una investigadora natural, además de periodista, y hablo con bases, no hablo con algo que yo creo, no es que me imagino, es que a lo mejor yo salgo a la calle todos los días, monitoreo los medios convencionales y los nuestros todos los días y hablo con muchas bases. Bueno, dicho esto, sí, quien quiera creer que yo soy pesimista, pues lo puede creer. Desgraciadamente creo que no es pesimismo, sino observación de la realidad.
Y primero digo una cosa, se modificó el gusto, la preferencia electoral del 2018 al 2021. Solo 3 años, con una gran estrategia de comunicación del presidente, pésima de parte de todos los demás, pero buena del presidente en la mañanera, y sin embargo la mañanera no alcanzó, es una de las deficiencias que hay, ¿no? En términos de la política de comunicación. Una persona no puede sola, contra todo, por más que sea casi un Superman, como lo es Andrés, ¿no? Y se levante todos los días a las 5 de la mañana a trabajar, a leer, a ver a la reunión de las 6 de la mañana, a la de las 7. Es una persona increíble este presidente. No creo que nunca vayamos a ver algo igual, ¿no? Qué afortunados somos quienes estamos presenciando la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo cierto, ya lo dice Manuel muy bien, es que no alcanza, a nadie le alcanza, por más que sea el presidente Obrador, ¿no? No alcanza solo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los medios? Que lo saben muy bien, y ellos saben que hay un grupo de ciudadanos que va a estar cambiando, ¿no? Que es posible que esté cambiando su visión de las cosas. Yo te voy a decir algo muy importante que creo que deberíamos de implementar ya, y esto pasa por el asunto de los diputados y lo que va a pasar dentro de menos de un año. Mira, las fake news son ilegales. Para que una persona obtenga una concesión, tiene que cumplir con las leyes que se estipulan en este país, y la máxima ley, que es la Constitución mexicana, en su artículo 6, establece que los mexicanos tenemos el derecho a la información, que significa tener acceso a medios que difundan información plural, veraz. Toca la palabra veraz casi al final del artículo. Te recomiendo que lo veas con paciencia. Hay una parte que habla del derecho a la información, de que vas a las instituciones públicas y que te den la transparencia, etcétera. Pero el derecho a la información, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información en un primer momento es que tú tienes derecho a escuchar información plural, diversa, veraz, etcétera. Ese derecho está tipificado en la ley máxima. Nadie puede no cumplir ese derecho. Entonces, ¿por qué se le da una concesión, ¿no? A donde se ganan miles de millones de pesos? Porque Azcárraga y Salinas Pliego son dos de los ciudadanos más millonarios, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Ocupan lugares de alto rango en las listas de Forbes de los más millonarios del mundo. O sea, es un negocio hiper redondo, la televisión y la radio. ¿Y por qué convencionales? ¿Y por qué esas personas están teniendo la ratificación de sus concesiones, ¿no? A pesar de que todos sabemos que están actuando de una manera fallida, mentirosa, produciendo información que ya se demostró que es fake, que es falsa, que son mentiras, ¿no? El presidente, en mi opinión, equivocado en este aspecto, defiende la libertad de expresión, pero no puedes defender la libertad de mentiras. Una cosa es que defiendas el derecho de todos a decir cosas, y otra cosa es que defiendas o que no te parezca punible o castigable el hecho de que están sistemáticamente mintiendo. Y entonces lo que él hace, pues, es que utiliza la mañanera para estar hablando, para estar aclarando, discutiendo con periodistas como lo que acabas de mencionar esta mañana, que lo vimos en la mañanera, ¿no? Periodistas que van de mensajeros del diablo ahí a querer estar molestando, y el presidente pues se tiene que estar defendiendo, pobre, ¿no? Ahora, yo creo que si el presidente tuviera una logística de apoyo mediático con una gran empresa de comunicación pública, con todos ustedes, ¿no? Tú decías ahorita algo bien interesante, que se apoya a los medios alternativos. No solo eso, ustedes deberían estar en la televisión. Vicente Serrano se lo he dicho decenas de veces, ¿no? Debería, al igual que todos nosotros, estar en un canal público, ¿verdad? Y en lugar de que te vean 50,000 personas o 100,000, te estarían viendo los 6 millones, que es poquito, pero bueno, es algo. 6 millones porque a Televisión Azteca lo ven, o Televisa lo ven 20 o 30 millones, pero bueno, 6 millones en el canal 11 no es nada deleznable. ¿Por qué no estás tú
¿no? ¿Por qué no está Vicente? Tú que eres un gran comunicador y un gran periodista, ¿por qué no está Vicente? ¿Por qué no está Manuel? ¿Por qué no está Jaime, verdad? Paco Cruz, etcétera, en la televisión, y por qué tenemos que estar viendo a Ezra Shabot y Amparo Casar, que además les pagan una millonada, mucho más de lo que me temo que tú estés ganando en un salario, querido Toño. ¿Por qué está pasando? Mucha honra, lo hemos dicho aquí en Sin Censura una y otra vez, es lo suficiente para poder salir adelante. No sé, porque tú eres una persona honesta. Tú eres una persona honesta y un gran periodista, y ya sé que no estás aquí, ni yo menos, ¿verdad? No estamos aquí ni por sueldo ni por nada, estamos aquí en la voluntad de informar al público porque tenemos esta madera, pero te merecerías o te mereces, ¿no? Como seguramente lo tienes por tu trabajo, además una presencia que podrías tener, no, basta con que Villamil le hable por teléfono a nuestro jefe, ¿cómo se llama? Vicente, ¿verdad? Y le diga, oye, Vicente, vente a la televisión pública, te has ganado ese espacio porque eres un gran periodista, porque coordinas un equipo magnífico de comunicación, tú y tu equipo están integrados. ¿Sabes por qué no lo he hecho en 5 años? Nadie lo podemos creer. Yo lo hubiera hecho en un minuto. No tendría que ser Villamil, maestra, y en mi opinión, creo que tendría que ser el pueblo de México, como es acá en Estados Unidos, ¿no? Que se determina, vamos, es la audiencia la que determina a sus conductores acá. De alguna otra forma, obviamente, hay un consejo editorial y etcétera, pero pues de pronto nombraron algunos personajes por ahí que trajeron a sus cuates y que dejaron a los otros que ya estaban ahí muy afianzados, y pues no quedó de otra, ¿no? Pero que no nos han dicho en qué se gastaron los 1,000 millones, porque fueron a la Cámara a pedir 1,000 millones de pesos cada año. Van 5 años, 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos, Antonio, no estamos hablando de peras. 5,000 millones de pesos se han gastado en una estrategia que no ha funcionado ni apoyado al presidente, puesto que todos los días el pobre, ¿verdad?, tiene que estar defendiéndose y hablando. Y bueno, Andrés Manuel no necesita vejigas para nadar, es bastante valiente y suficiente, pero es muy triste uno como audiencia, ¿no?, estar viendo, claro, hay apoyo acá en las redes, lo que tú haces, lo que hace Vicente, lo que hacemos nosotros cuando nos invitan acá a estas mesas, etcétera, no estoy diciendo que está 100% solo, pero en el nivel de audiencia que tendríamos que estar teniendo para poder contrarrestar con mucha más eficacia el problema, pues no lo estamos teniendo, porque el tema de las redes es muy limitado. Acaba de salir una, no sé si viste, y si no te recomiendo, eventualmente podemos hacer un programa sobre eso si te interesa, mi querido Toño, la última encuesta que sacó el INEGI sobre consumo de medios, ¿no? Más clara ni el agua. Estamos hablando de que el 78% de la gente registra informarse a través de la televisión. La gente que quiere saber lo que está pasando en México se está informando a través de la televisión, el 44% solo, bueno, o sea, casi la mitad de eso es la que tiene acceso a las redes. Y luego son tan líquidas las redes, Toño, que también líquidas en el sentido de que la gente puede elegir tantas opciones, ¿no? Y hay tanta variedad, etcétera. Y está tan tomada las redes por los bots y los propios medios convencionales, que tú estás viendo que esos Loret de Mola y estas gentes tienen seguidores por millones también, ¿no? Entonces, es muy complicado esta competencia y muy lamentable que no se haya articulado una estrategia diferente. Pero bueno, con respecto a la pregunta, y con esto cierro, yo creo que ese periodista que hoy insistentemente molestando al presidente, tratando de ponerlo, ¿no?, contra la pared, creo que el presidente siempre hace una defensa muy pertinente, muy inteligente, pero yo diría también que en materia de seguridad, Toño, tendríamos que establecer como tres discursos, ¿no?, en diferentes fases. Una es el discurso, claro, la narrativa muy cierta de que estamos luchando contra un Estado que narcotizó el prianato que estuvo en el poder, ¿no?, que llenó de trampas, de narcos, de corrupción, de desaparecidos, de todo lo que ya sabemos. Y ese Estado que llevaba por lo pronto, o por lo menos 40 años, ¿no?, siendo un Estado, un narcoestado, pues lo está desarticulando el presidente con todos los trabajos que eso significa. Número 1. Número 2, la política de abrazos no balazos, es decir, la política de ayudar a la gente más pobre y a los jóvenes para que no se vayan a instalar en las filas de la
narco, etcétera. Es una política que ha dado resultados porque efectivamente, ¿no? Hay menos desapariciones, hay más, menos homicidios, etcétera, etcétera. Todo lo que se muestra en las estadísticas que plantea el presidente. Y número 3, y yo creo que muy importante, es que la única política que ha habido de seguridad no solo es la de abrazos no balazos, esa es una parte de la política de ayudar a la gente a que viva por el bien y no por estarse corrompiendo y recibiendo dinero del narco, etcétera, pero que también hay una política de seguridad pública, de la Guardia Nacional, ¿no? De las modificaciones constitucionales que hicimos el trienio pasado justo para avalar la fuerza que debe tener este país, la Guardia Nacional, etcétera, que también es una política de, digamos, defensa, ¿no? De los ciudadanos frente a el crimen organizado que tiene tan tomado todavía este país, ¿no? Basta que vayas a Michoacán, que vayas a Tamaulipas, que vayas al mismo Guerrero, ¿no? Y verás que todavía las organizaciones criminales pues tienen un peso muy, muy duro, muy fuerte, y eso no se puede negar, ¿no? En las comunidades, en Chiapas, ¿no? Pero tenemos estas 3 vías, digamos, ¿no? De explicación de lo que está pasando. Pero todo esto requiere pues de más espacio, de más tiempo. No puede ser una mañanera de 2 horas, ¿no? Cuando además tienes que presentar los avances y los logros de la Cuarta Transformación y el Tren Maya y los no sé qué. Además, dar explicaciones tan amplias, contextuales, académicas, profundas, si me permites decirlo de alguna manera, sobre cómo la gente tendría que estar viendo y construyendo el problema de la seguridad o de lo que tú quieras. Entonces, por eso, el acompañamiento de un sistema público de comunicación hubiera sido tan fundamental, porque el presidente hace la defensa esta de bote pronto rápido, no, así no es, las encuestas, miren, guaraguara, pónganme la encuesta aquí en el pizarrón y vaya, explica, y muy bien hecho, pero eso necesita una... no sé si me explico, una base, una profundidad, ¿no? Una explicación amplia, la construcción de narrativas, videos, estarle diciendo a la gente todo el tiempo por qué, cómo se contrarresta a través de medios, a través de radio, televisión, poner un chorro de comentaristas en todos los medios, en fin, bueno, pues te puedo decir, yo estoy diseñando una política de comunicación social que realmente sea funcional, es parte de mi tesis doctoral, pero bueno, pues la verdad que con tristeza pienso que no la va a haber.